que está acá, seguro más de uno, ha visto, aunque es una pregunta un poco obvia, pero ¿quién ha visto la película Gladiador? Varias manitos levantadas. Para algunos incluso es una de sus películas de la vida, una película favorita. ¿Y cómo se llama el protagonista del Gladiador? Máximo Décimo Meridio, ¿cierto? Es uno de los grandes personajes del cine, del cine clásico. Y este Máximo era un general del ejército romano, bastante respetado, fiel al emperador, y un líder innato cuya vida tenía bastante sentido y tenía un propósito bien claro, bien definido. Su identidad estaba clara. Él sabía quién era y para qué vivía. Sin embargo, en unos pocos minutos dentro de la película, todo se derrumba para Máximo. Es traicionado, perdió su cargo, perdió su familia y perdió su renombre. Todo lo que para él era valioso lo perdió y de general pasó a ser un esclavo, un siervo, de gladiador a esclavo. Sin embargo, y estos son hartos spoilers, pero la mayoría ya lo ha visto, en algún momento Máximo vuelve, pero sin un nombre. Vuelve en completo anonimato a la arena que años atrás vitoreaban su nombre. Y llegando ahí, nadie sabía quién era, nadie esperaba nada de él, porque humanamente Máximo ya no era nadie. De Máximo pasó a mínimo. Pero Máximo está ahí en la batalla, no para pelear ni para creerse superior a otros, no lo hace para impresionar al público, no lo hace para recuperar su fama, no lo hace para nada de eso, sino que simplemente Máximo está viviendo de acuerdo a lo que es. Máximo está peleando de acuerdo a su identidad. Y entonces, la pregunta que atraviesa toda la historia de la película, ¿quién es realmente Máximo Décimo Meridio? Y esa escena nos confronta con una profunda y sencilla verdad. La identidad verdadera siempre se manifiesta en la manera de vivir. Tu identidad siempre se va a manifestar en acciones concretas, en tu forma de actuar, en tu forma de decidir. Incluso y sobre todo cuando las circunstancias están en tu contra. Esta misma lógica, queridos hermanos, es la que sostiene el corazón del mensaje que Jesús entrega a sus discípulos al final de las bienaventuranzas en nuestro texto de hoy. Una vida que fluye no desde la apariencia, sino desde lo que los discípulos son en lo más profundo de su ser y que inevitablemente se va a demostrar en su manera de vivir. ¿Qué quiero transmitirle con esto? Y esta es la idea principal del sermón, hermanos. A la luz de nuestro texto, vivamos en coherencia con lo que somos y glorificaremos a Dios con lo que hacemos. Lo vuelvo a repetir. Querida iglesia, vivamos en coherencia con lo que somos y glorificaremos a Dios con lo que hacemos. Y el título de este sermón entonces es Coherencia que glorifica a Dios. Coherencia que glorifica a Dios. Nuestro texto del día de hoy, tal como lo adelantaba el pastor en la oración, forma parte de lo que los estudiosos bíblicos llaman la conclusión de las bienaventuranzas. Ya llevamos varias semanas viendo cada una de las preciosas bienaventuranzas y hemos dicho que las bienaventuranzas forman parte central del carácter, de la ética y de las promesas de los ciudadanos del reino, ¿verdad? Forman parte del carácter, de la ética
y de las promesas de los ciudadanos del reino. Y estas bienaventuranzas, y aquí me estoy adelantando un poquito a lo que vamos a ver las semanas que vienen, son una introducción al cuerpo central del Sermón del Monte, donde Cristo nos va a hablar de la ley, de la fe con relación al Antiguo Testamento, y cómo esta fe se evidencia en una vida de justicia. Una justicia no de apariencia, sino una justicia que proviene de un corazón regenerado. Y el texto de hoy, desde el 13 al 16, es un llamado directo de parte de Cristo a sus discípulos a vivir a la luz de quienes son, a la luz de su identidad. Los discípulos de Cristo son los bienaventurados que muestran con su carácter la realidad de su fe. ¿Me escucharon ahí? Los discípulos de Cristo, los bienaventurados, son aquellos que muestran a través de su carácter la realidad de su fe. Y el llamado que hace Cristo entonces es que los creyentes seamos coherentes con nuestra identidad, que los creyentes vivamos de acuerdo a lo que somos. Y tú y yo, querido hermano, querida hermana, estamos llamados no solo a creer en las promesas de Dios, no solo a aferrarnos a las recompensas, no solo aferrarnos a que Dios nos va a consolar, a que Dios nos va a permitir ver su rostro, no solo aferrarnos a sus promesas, sino a vivir para Él, a reflejar la identidad que Él nos ha dado y llevar a cabo la misión que Él nos ha encomendado. Así que para adentrarnos más en estas verdades, vamos a ver dos encabezados principalmente. El primero, vivamos en coherencia con lo que somos. Queridos cristianos, querida iglesia, el llamado de parte del Señor para todos sus hijos es a que vivamos según lo que Él dice que somos. ¿Amén? ¿Están de acuerdo con eso? Y el versículo 3 entonces dice a sus discípulos, les dice, ustedes, aquí vemos que Jesús se está refiriendo directo a sus seguidores, a sus discípulos, ustedes son la sal de la tierra. Varios de los que estamos acá sabemos los beneficios de la sal, ¿verdad? No podríamos imaginarnos una vida sin sal, aunque hay personas que por distintas enfermedades se les priva o se les restringe la sal. No podríamos imaginarnos la humanidad entera, una comida, una dieta, una cultura sin sal. Pero la sal no solamente es central hoy, la sal ha sido central toda la historia de la humanidad. Antiguamente, para los que no sabían, la sal era una forma de hacer transacciones. Lo que después con el tiempo era el oro, la plata, hoy en día el dinero, en algún momento se compraba y se vendía con sal. La sal era parte central de la economía de los pueblos, pero no solamente se usaba como un medio de pago, sino que, y es hasta el día de hoy también, se usa en algunos lugares. Hoy tenemos refrigerador, pero se usa y se usó toda la vida para prevenir la putrefacción de los alimentos. Era un poderoso conservante de la comida, un poderoso freno para que la comida se pudriera. Y otro aspecto muy interesante, ahora a la luz del Antiguo Testamento, es que la sal también estaba presente en los sacrificios que se hacían en los holocaustos del pueblo de Israel. De hecho, tenemos textos como Levítico, por ejemplo, capítulo 2, donde se nos señala que la sal debía estar presente en todos los holocaustos. Y la pregunta que debería surgirnos es ¿por qué era tan importante? Porque en el Antiguo Testamento, y particularmente en Levítico, la sal era un recordatorio de la fidelidad del Dios del pacto. Dios
pedía al pueblo de Israel que consideraran la sal como una señal de la fidelidad de su pacto. Levíticos 2:13 dice: además, toda ofrenda de cereal tuya sazonarás con sal, para que la sal del pacto de tu Dios no falte de tu ofrenda de cereal. Entonces harás todas tus ofrendas con sal. Entonces vemos que la sal, y los discípulos cuando escucharon a Jesús hablar de la sal, para ellos no era algo desconocido, no era una metáfora extraña. Los discípulos lograban comprender qué era lo que Jesús les estaba diciendo. Pero ¿qué era lo que Jesús les estaba diciendo con eso? Hermanos, principalmente el hecho de que los discípulos de Cristo sean la sal del mundo está diciendo que como ciudadanos del reino somos llamados, y présteme mucha atención en esto, somos llamados a vivir de tal manera que podamos frenar o impedir que la corrupción siga avanzando en el mundo. Imagínense lo radical y lo importante del llamado de Jesús. Le está diciendo a sus discípulos: ustedes son el elemento conservante que impide o que debería impedir que la corrupción aumente en el mundo. Ustedes son centrales en la historia del mundo porque ahora ustedes mostrarán la fidelidad del Dios del pacto por su manera de vivir. Serán un recordatorio de las promesas de Dios, frenando con su manera de vivir el avance del mal. Ese es desde el lado negativo, y dicho desde el lado positivo, como discípulos de Cristo, somos llamados a traer santidad con nuestra manera de vivir. Somos llamados a irradiar la santidad de Dios y repeler el mal con nuestro carácter. Imagínense, y no voy a ser más explícito en esto, pero imagínense el mal como una linda y tierna babosa. Y recuerden lo que le hace la sal. Recuerden el poder destructivo de la sal a ese insecto. Muy parecido entonces es el efecto de la santidad y de la coherencia de un cristiano en medio de un mundo donde la maldad prolifera. Hermanos, si no hay que ser muy conocedor de la realidad del mundo para ver cómo avanza el mal. Es cosa de estar 5 minutos en la televisión, en las redes sociales, en los noticieros, para ver que el mal está en aumento y de manera descontrolada. Hablábamos con el pastor Tomás y con Joseph de que las naciones por momentos pareciera que tienen tiempos de paz, tiempos de prosperidad, pero la realidad es que el mundo va de mal en peor. Las ideas contrarias a Dios cada vez tienen más lugar en nuestra sociedad. La corrupción del mundo cada vez se infiltra en la forma en que los cristianos estamos viviendo. Y no quiero ser desolador con eso, pero si los cristianos no somos coherentes con nuestra identidad, la corrupción va a seguir avanzando, va a seguir atrincherándonos y corremos el peligro de volvernos una iglesia, cristianos que no salan de ninguna manera. Y eso sí que es terrible, hermanos, que una iglesia a nivel nacional o a nivel mundial no tenga ningún poder influyente para contrarrestar los poderes del mal. Que la iglesia esté atrincherada, escondida dentro de 4 paredes y perder todo contacto con la realidad que está llamada a transformar por medio del Evangelio. Hermanos, y el llamado para nosotros como iglesia bíblica es
a no escondernos, a no atrincherarnos, porque tenemos un llamado muy grande de parte del Señor, de que nuestro contacto con esa sociedad corrompida pueda ser refrenado el mal por nuestra forma de vivir. Podamos traer santidad a los lugares donde nosotros vamos. Que cuando las personas nos vean, realmente puedan admirar, apreciar algo distinto en nosotros. Pero que no tiene nada que ver con la vestimenta, no tiene que ver nada con usar un lenguaje evangélico, tiene que ver con un carácter diferente, con un estilo de vida diferente. Y a eso nos ha llamado el Señor, hermanos. ¿Se imaginan cómo sería distinto el mundo o cómo sería distinto Concepción si cada iglesia saludable que hay en nuestra región fueran todos los cristianos que hay en esas iglesias, fuéramos coherentes con lo que somos? Si cada cristiano que existe en Concepción o en el mundo fuera realmente un creyente a la luz del Sermón del Monte, lo distinto que sería el mundo, lo distinto que serían nuestras relaciones, lo distintos que serían nuestros trabajos si hay 1 o 2 creyentes allí. Esa es la función de la sal. Refrenar y transformar la corrupción del mundo por medio de un carácter coherente con el Evangelio. Y es importante este llamado, hermanos, muy importante. Porque Jesús dice que si nosotros no estamos siendo coherentes con nuestro llamado, Jesús dice que si nosotros no estamos siendo la sal de la tierra, estamos en una situación bastante peligrosa. Porque dice el versículo 13, si la sal ya no sala, si la sal se volvió insípida, no sirve para nada. Para lo único que sirve es para ser echada fuera y ser pisoteada por los hombres. Y esto tenía mucho sentido para los israelitas del primer siglo. Y tenía mucho sentido para los discípulos porque ustedes saben, en Israel habían salares, en el desierto había mucha sal. Y la sal que se volvía insípida o la sal que estaba mala, que ya no servía, la iban tirando fuera de la ciudad y habían agrupaciones, montones de sal botada en todo Israel, porque ya la sal no tenía ninguna utilidad. Lo único que servía era para hacer montículos en el camino. Y Jesucristo está diciendo, si mis discípulos no viven conforme a su identidad, si ellos no son la sal de este mundo y no están contrarrestando la maldad con la predicación del Evangelio, si no están contrarrestando la maldad con un carácter coherente al Evangelio, entonces están en camino a ser echados fuera y a ser pisoteados por los hombres. Así de grave, así de grande es la advertencia. Jesús está diciendo que alguien, y ojo, présteme mucha atención aquí, alguien que dice ser cristiano, pero actúa de una manera contraria a los principios de la palabra de Dios, puede estar revelando que realmente no es cristiano y está en un camino muy peligroso a volverse escarnio, vergüenza y humillación, no solo delante de los hombres, que eso ya es terrible, sino en el peor de los casos, recibir toda la condena y la ira de un Dios justo. ¿Se dan cuenta que no es tan ligero la forma en que vivimos? ¿Se dan cuenta que el Evangelio transforma nuestro carácter y nuestra manera de vivir no es algo a la ligera? Porque si el Evangelio no te está transformando para ser más como Cristo, si el Evangelio no te está transformando para tomar decisiones radicales por Cristo, ¿con quién te relacionas?
¿Qué estás hablando? ¿Qué estás viendo? ¿En qué estás gastando tu tiempo? Hermanos, si nosotros al final del día vemos que todas nuestras decisiones tienen que ver con nuestro bienestar, con que no es que yo me siento bien así, es que yo me siento feliz así, pero eso significa tomar decisiones contrarias a la voluntad de Dios. No vaya a ser que estemos engañándonos a nosotros mismos y vayamos camino a la condenación eterna creyendo que somos cristianos. Tenemos que tener mucho cuidado con eso, hermanos. Muchísimo cuidado. La segunda imagen que Jesús ocupa, no solo que los cristianos somos sal, sino también somos luz. Versículo 14. Ustedes, discípulos míos, dijo Cristo, ustedes son la luz del mundo. Y esta imagen, hermanos, es mucho más clara tal vez que la sal, porque todos sabemos que un foco de luz no está diseñado para ser puesto debajo de la mesa. Una lámpara, una ampolleta no está diseñada para ponerse debajo de una almohada, sino que literalmente ponemos luz para que ilumine. Suena obvio, ¿cierto? La luz existe para iluminar. ¿Iluminar qué? Cuando hay oscuridad, ¿cierto? Acá cuando llegamos en la mañana, sobre todo Pastor Tomás con Avi, que son generalmente los primeros, aquí esta sala está toda oscura. Toda oscura. ¿Y qué hay que hacer? Prender la luz. Es algo tan obvio, tan básico. Y Jesús utiliza esa metáfora para decirnos, ustedes han sido puestos por Dios. Ustedes son mis discípulos para que sean agentes de luz en medio de un mundo que está en completa oscuridad. Hermanos, nuevamente las tinieblas gobiernan el mundo, las tinieblas destruyen naciones, las tinieblas son reales. A veces como que tenemos una tendencia a olvidar o a subestimar el poder que realmente tienen las tinieblas. Las tinieblas están destruyendo familias. Las tinieblas están destruyendo a nuestros pequeños con mentiras groseras que salen desde centros educacionales, que salen en las redes sociales. Las tinieblas, hermanos, están mermando las verdades de Dios en todo el mundo, en las universidades, colegios, en los gobiernos. Hermanos, las tinieblas no son una cosa abstracta que pareciera que realmente no tiene ningún poder. Sabemos que Dios está en control y es gobernador de todo. Amén. Pero en esta era, Satanás todavía tiene influencia para destruir, para robar, para matar, para engañar. Y los creyentes, hermanos, estamos puestos por Dios para ser luminares en medio de esa oscuridad. Yo les pregunto, ¿una luz, una pequeña luz, podría iluminar una hectárea entera? Una sola luz, chiquitita. No, ¿verdad? Pero imagínense, hermanos, los creyentes, si vivimos vidas coherentes, se estima que al menos 2.000 millones de personas en el mundo dicen ser cristianas. Miren, el mundo somos casi 8.000 habitantes, 8.000 millones de habitantes. Se dice que 2.000 millones de personas son cristianas. Imagínense el poder de ese faro. Imagínense el poder iluminador de esos 2.000 millones si cada uno de esos 2.000 millones se tomara en serio la palabra de Dios. ¿Cómo iluminaríamos este mundo? ¿Cómo retrocederían las tinieblas ante el poder de Dios manifestado en iglesias locales, bíblicas, maduras y saludables? Y eso es lo que Jesús tiene en mente. Mi iglesia, ahora, dice Cristo, está cumpliendo el llamado que se le dio a Israel. El pueblo de Israel estaba destinado a ser luz de las naciones. La tierra física de Israel estaba destinada a ser la luz del mundo.
Pero nosotros vemos a la luz de la obra de Cristo y a la luz del nuevo pacto que Cristo ha puesto a su iglesia como ciudad santa en un monte alto para que a través de su iglesia Él pueda irradiar luz a las naciones. Nosotros sabemos quién es la luz del mundo. Juan capítulo 8, Jesús declara abiertamente: yo soy la luz del mundo. Por lo tanto, nuestra luz, hermanos, no es una luz inherente a nosotros. No es una luz propia. No es una luz que nosotros somos especiales y nosotros tenemos una luz que el mundo no tiene y nos jactamos de ser distintos a los demás. No, hermanos. Porque tú y yo, antes de venir a Cristo, estábamos en la misma y profunda oscuridad que hoy hay en el mundo. Tú y yo venimos de las oscuridades, hermanos. Tú y yo venimos de un mundo de tinieblas. Recuerden lo que dice Primera de Pedro. ¿De dónde nos trasladó el Señor? De la oscuridad, de las tinieblas, a su reino, a su luz admirable. Pero tú y yo estábamos en oscuridad. Pero Cristo, que es la verdadera luz del mundo, Cristo, que es el verdadero faro que ilumina la oscuridad, decidió por gracia, por misericordia, regenerarnos y poner su luz en nosotros. Para que ahora tú, a la luz de esa luz, puedas iluminar un mundo que está en tinieblas. Puedas iluminar un mundo que está en oscuridad. Por eso quiero terminar este primer punto haciéndote algunas preguntas. Si pudieras hacer un breve examen de tu vida, de esta semana, o del último mes del año pasado, un breve examen. ¿De qué manera fuiste un freno para la maldad que hay en el mundo? ¿De qué manera tu forma de vivir impactó a otras personas que no son cristianas? ¿De qué manera tu forma de ser, de actuar, tuvo un impacto en el mundo oscuro de tinieblas? ¿De qué manera fuiste un medio para refrenar la maldad en tu familia? ¿De qué manera fuiste un medio de preservar la corrupción dentro del trabajo que Dios te puso? ¿De qué manera te esforzaste con la gracia del Señor para traer santidad a tus relaciones? Para traer santidad en tu día a día, para traer santidad en las cosas que publicas por las redes sociales. ¿De qué manera te esforzaste por mostrar que eres la sal de esta tierra? Porque, hermano, yo no me voy a cansar de decirme a mí mismo y decirles a ustedes que el cristianismo es algo que se evidencia. Hermanos, nuestra fe es algo que se muestra. No es algo que se dice solamente. Por eso el llamado de las Escrituras es: examinémonos. ¿Dónde estamos? ¿Cómo mostraste la luz de Cristo a otros el año que pasó? ¿De qué manera conscientemente mostraste la luz de Cristo a otros? Querida iglesia, tengamos cuidado de no estar salando como deberíamos. Tengamos cuidado de no estar iluminando como deberíamos, porque a la luz de nuestro texto es lo que somos, sal y luz. Y recuerden, lo que hacemos refleja nuestra identidad. Lo que hacemos refleja quiénes somos. Por lo tanto, esforcémonos en vivir de una manera coherente con lo que Jesús dijo que somos: sal y luz de este mundo. Esto nos lleva a nuestro segundo encabezado. Versículo 16
A modo ya de conclusión final de las bienaventuranzas, Jesús dice: de esta manera, así brille la luz de ustedes delante de los hombres. ¿Para qué? Aquí viene el propósito fundamental de nuestro texto. ¿Para qué? Para que vean sus buenas acciones, o Reina Valera dice, para que vean sus buenas obras. ¿Y cuál es el final final? Y glorifiquen a su Padre que está en los cielos. Hermanos, así como una luz no fue diseñada para ponerse debajo de un mueble, Jesús dice, su luz, la luz, mi luz en ustedes tiene que alumbrar a todos. Y eso va a tener varias implicaciones con nosotros. Pero por ahora quédense con eso. Jesús dice, la luz de ustedes tiene que brillar y tiene que ser visible para los demás. ¿Con qué propósito? ¿Para que otros hablen bien de nosotros? ¿Para que otros nos tengan como buenos cristianos? ¿Para que otros puedan ver lo honorable que somos? ¿Para que otros puedan considerar nuestra espiritualidad? ¿Para qué? ¿Para qué Cristo nos llama a iluminar el mundo? ¿Para qué Cristo nos llama a esforzarnos en hacer buenas obras? Cristo nos llama a iluminar este mundo con nuestras acciones, con nuestras obras, para que Dios y solo Dios sea glorificado y conocido por otros. Hermanos, ¿me prestaron atención en eso? Hermanos, esto que dice el texto es el centro de nuestra vida. Es la misión más grande y el propósito más grande que un ser humano pueda tener en la vida. Así que lo voy a decir de nuevo por si no me escucharon. Hermanos, Cristo nos llama a iluminar este mundo con nuestras acciones, con nuestras obras, para que Dios y solo Dios sea glorificado y conocido por otros. No los escuché. Y cuando uno escucha algo así, cuesta procesarlo. Quizás teóricamente todos vamos a decir amén, ¿cierto? Si eres cristiano, esto está en la Biblia, así que no hay discusión. Pero ¿cómo estás viviendo tu día a día? ¿Cuáles son las motivaciones que embargan tu corazón para hacer buenas obras? Si es que la estás haciendo. ¿Cuál es el fin que estás buscando en todo lo que haces? Porque hay dos fines. Uno está totalmente impulsado por la sociedad en la que vivimos hoy. Y nos gritan y nos predican todo el tiempo que debemos vivir para nuestra propia felicidad, para nuestra propia satisfacción, para nuestro propio bienestar. Hermanos, todo el mundo predica eso y nadie se escandaliza. Y nadie frunce el ceño si te dicen tienes que buscar lo que sea mejor para ti y pensar en ti y pensar en tu felicidad. No importa los demás, solo piensas tú, solo vive para ti. Y nadie dice nada. Pero ¿qué es lo que dice la Escritura que un cristiano debería buscar con toda su fuerza, con todo su corazón, con toda su mente, aunque de manera imperfecta, pero buscarlo con toda su alma? Vivir para la gloria de Dios. Ya sea que coman, que beban, que salgan de vacaciones, que hagan deporte, que se vistan bien, que se vistan no tan bien, que vayan a Perú, que vayan, cualquier cosa que hagan, procuren hacerla para la gloria de Dios, para que nuestro Dios sea conocido.
Hermano, no me importa llenar mis redes sociales conmigo. Yo no quiero ser conocido. Quiero que Cristo sea conocido. Por eso yo no publico cosas, mis fotos así de mí, porque lucho con eso también. Lucho con querer mostrar, lucho con querer aparentar. Y como lucho, mejor no lo hago. Porque me conozco. Porque sé que voy a estar pendiente al corazoncito. ¿Cuánto le dieron? Sé que voy a estar pendiente. Cuando hago una buena obra, sé que tengo que cuidar mi corazón. Porque vienen los pensamientos de este mundo. Oye, que eres bacán. Oye, que eres bueno. Esto no lo hubiera hecho nadie. Estoy seguro. Fui al único que se le ocurrió. Y tengo que estar lidiando con mi corazón. Porque yo también tengo un corazón vanaglorioso. Igual que tú, igual que un pequeño, igual que un anciano. Porque de alguna manera todos luchamos con querer ser el centro de nuestras vidas. Pero si tú eres cristiano, tú no eres el centro de tu vida. Si no, te llamarías Mauriciano, te llamarías Emiliana, Josesiano. Te llamas cristiano porque Cristo es tu centro. Y eso tienes que demostrarlo. Y eso tienes que vivirlo. Pero ¿cuáles son estas buenas obras? Y vamos a tratar ya de ir avanzando hacia el fin. ¿Cuáles son estas acciones que dice la Biblia de las Américas? En primer lugar, hermanos, tiene todo que ver con el carácter de Jesús y con las bienaventuranzas que Él viene hablando en los versículos anteriores. Recuerden que nuestro texto es una conclusión de todo lo que Jesús viene diciendo desde el versículo 3. Bienaventurados los pobres, bienaventurados los que lloran, bienaventurados los mansos, y así sucesivamente. Bienaventurados los misericordiosos. Y luego de que Jesús dice todas las características que deben tener los discípulos, dice, si ustedes son coherentes con todo eso, dos cosas, van a tener persecución, van a sufrir persecución, pero ¿saben lo que también va a provocar? Que aquellos que no los persigan, porque no todos los van a perseguir, algunos de ellos van a ver sus vidas y van a terminar glorificando a Dios. Si ustedes son mansos, si ustedes son misericordiosos, si ustedes tienen hambre y sed de la justicia de Dios, si ustedes tienen hambre por ser más santos, si ustedes se gozan en medio de la persecución, su luz va a alumbrar. La sal se va a activar si ustedes muestran el carácter de un bienaventurado. Así que lo primero, cuando escuchamos buenas obras en este texto, tiene que venir a nuestra mente todo lo que Jesús ya describió, que es un creyente y que hace un creyente. Y a la luz de todo el Nuevo Testamento, el llamado de Cristo y de los apóstoles a las buenas obras son muy abundantes. Ya nuestro hermano José leyó uno antes de comenzar la predicación. Cristo nos redimió, nos dio un corazón nuevo, nos regeneró. ¿Para qué? Para que procuremos ocuparnos en buenas obras. Efesios capítulo 2, versículo 10, ¿se recuerdan? Porque somos hechura suya en Cristo Jesús. ¿Para qué? Para hacer las obras o para andar en las buenas obras que Él había preparado de antemano. Pablo a Timoteo le exhortó una y otra vez, dile a las mujeres que no se preocupen por ser demasiado ostentosas y ser demasiado vistosas, sino que se procuren de tener un carácter afable, tierno, que se procuren por hacer buenas obras.
porque eso es agradable, porque eso es de estima delante de Dios. Hay un llamado particular, no solamente a las mujeres, a los pastores, a los diáconos, a los jóvenes, a los ancianos, a todos se les llama a procurar buenas obras. Y Hebreos capítulo 10 nos dice, en el contexto de la comunión de los cristianos, hermanos, versículo 24, piensen, consideren cómo estimularse unos a otros al amor y a las buenas obras. E inmediatamente dice, no dejen de congregarse. No dejen de congregarse como algunos tienen por costumbre, sino que exhórtense unos a otros mucho más al ver que el día del retorno de Cristo se acerca. Hay un llamado de parte de Dios de que Miguel me anime a mí a hacer buenas obras, de que yo le anime a ustedes y ustedes se estimulen unos a otros a hacer las buenas obras de Dios, a hacer las acciones de Dios. Y básicamente, hermanos, las obras de Dios, las buenas obras, son todas aquellas que están en la Escritura, donde Dios nos manda explícitamente a ser obedientes y a hacer algo por el otro. Orar por el otro, visitar al otro, ser generoso con otro, acompañar a otros en su madurez espiritual, aconsejarse mutuamente, exhortarse mutuamente, animarse mutuamente, ayudarse mutuamente, desprenderte de algo tuyo para dárselo a otro. Hermanos, todo lo que la Escritura nos llame como mandamiento de parte de Dios son las obras que nosotros tenemos que poner en práctica. Y el Nuevo Testamento está lleno de mandamientos explícitos de lo que significan las buenas obras. Sean hospitalarios, den de comer a sus enemigos, den de beber a sus enemigos, sean generosos con su iglesia, ayuden al que lo está pasando mal, oren unos por otros. ¿Cómo son tus acciones diarias? ¿Cuáles son tus obras? Estas preguntas las vamos a hacer para ir ya terminando como conclusión. Tus acciones diarias, las tuyas, las mías, ¿qué gloria están mostrando? ¿Qué gloria estás procurando mostrar con tus acciones? ¿Tu gloria? ¿Tu fama? ¿Tu prestigio? ¿Tu poder capital? ¿Tu inteligencia? ¿Tu conocimiento? ¿Tu servicio? ¿Qué gloria estás tratando de mostrar? Porque si eres cristiano, no estamos llamados a mostrar nuestra gloria. No estamos llamados a que otros nos conozcan. Estamos llamados a glorificar a Dios con nuestras vidas, con nuestro ejemplo, con nuestro testimonio, con nuestras palabras, para que otros, especialmente los que amamos, puedan ver a Dios y glorificar a Dios y venir a Él en arrepentimiento y fe. Pero ¿cómo estás viviendo? ¿Es tu vida radicalmente cristiana? ¿O pueden pasar meses y años y los que están a tu alrededor ni siquiera saben que eres cristiano? Y la luz que Cristo te dio la estás escondiendo ahí, tapando, camuflando. ¿Cómo estás viviendo tu día a día? ¿A qué obras el Señor te está llamando y tú estás postergando?
Tal vez a ser más disciplinado en la educación y crianza de tus hijos. Tal vez en comprometerte a cumplir mejor el rol como esposo, como padre, como esposa. Tal vez tu compromiso con la iglesia, que hasta ahora ha sido tarde, mal y nunca. Y Dios te está demandando mayor amor, mayor compromiso, mayor servicio. O quizás son las obras de tu vida espiritual, las disciplinas espirituales. ¿Cuánto tiempo estás dedicando a la oración en la semana? A sumergirte en tu Biblia. ¿Cuánto tiempo de tu semana le estás dedicando para edificar a otros? Y en todo esto, hermano, que yo le estoy diciendo, nuevamente tenemos que ser cuidadosos y revisar con todo nuestro corazón y con toda nuestra honestidad las motivaciones de nuestro corazón. Porque podríamos hacer todo sin glorificar a Dios. Podríamos hacer todo lo que se nos ocurra. Vender nuestras posesiones y dárselas a los pobres. Entregar nuestra vida en sacrificio por otra. Predicar lo que yo estoy haciendo lo puedo hacer, no para mi gloria. Y tengo que luchar y revisar mi corazón. Tu trabajo, tus estudios, ¿con qué motivación estás haciendo lo que estás haciendo? Porque recuerda, si eres cristiano, eres la luz y la sal de este mundo y debes vivir para que tus acciones muestren la gloria de Dios a otros. Si no estás viviendo para ese fin, quizás debería ser más honesto contigo mismo, contigo misma y decir, quizás no estoy dentro, quizás todavía no soy cristiano, quizás todavía no soy cristiana, y correr a Cristo, reconociendo tu miseria, reconociendo tu engaño, reconociendo que has vivido para ti mismo, para ti misma. Pero si eres cristiano, amado hermano, si eres cristiano, Dios ha depositado su luz en ti para que la hagas brillar. Dios te ha dado gracia para que con la sal que hay en ti tú puedas traer santidad a los lugares donde vayas. Puedas ser un componente de conservar la putricción de este mundo. Por eso, iglesia amada, en este año 2026, recordemos quiénes somos para que podamos vivir de manera coherente con eso. ¿Para qué? Para que lo que hagamos pueda verdaderamente glorificar a Dios. Para que otros, tus familiares, tus vecinos, tus compañeros de trabajo, vean tu estilo de vida coherente con el Evangelio y terminen glorificando a Dios. Y en el peor de los casos, te terminen rechazando, pero gran galardón hay en eso también. Amén. Que el Señor nos ayude, iglesia. Oremos.